Hola a todos. Vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más complicados y cruciales de la historia de España, el reinado de Fernando VII. Y ojo, porque esta etapa es absolutamente fundamental, no solo para entender el siglo XIX, sino porque es un tema que sí o sí cae en selectividad. Así que vamos a por ello con mucha atención. Bien, para que no se nos escape nada y quede todo súper claro, vamos a seguir el orden cronológico, que por cierto es la estructura perfecta para clavar la respuesta en el examen. Veremos la vuelta del rey, luego el sexenio absolutista, ese pequeño respiro que fue el trienio liberal, la terrible década ominosa y para rematar un resumen con las claves que hay que saber sí o sí. Bueno, vamos a ponernos en situación. Estamos a finales de 1813. Napoleón ya está contra las cuerdas, prácticamente derrotado. Y es entonces cuando firma el Tratado de Valencey. ¿Y qué significa esto? Pues que reconoce a Fernando VII como rey de España y básicamente le dice, ¡hala, ya puedes volver a casa! Imaginaos la escena, el pueblo lo espera como agua de mayo, de ahí su apodo, el deseado. La gente pensaba que con él volvería la paz después de la guerra, una esperanza que, como vamos a ver, duró bastante poco. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿qué España se encuentra Fernando VII cuando vuelve? Pues se encuentra un país partido en dos, literalmente. Por un lado tenemos a los liberales, que no se han estado quietos, han luchado contra los franceses y, lo más importante, han creado la primera Constitución española, la de 1812, la Pepa. Y por el otro lado están los absolutistas, que lo que quieren es coger una goma de borrar gigante y hacer como si nada de eso hubiera existido, volver al antiguo régimen. Así que el rey tiene una decisión muy gorda que tomar. Entramos en la primera gran etapa de su reinado, el sexenio absolutista. El nombre, la verdad, no engaña, ¿eh? Aquí es donde Fernando VII se quita la careta y vemos de qué palo va realmente. Su decisión va a marcarlo todo durante los siguientes 6 años. Perfecto, pues vamos a analizarlo con detalle. Todo lo que vamos a ver sigue al pie de la letra el material de estudio, para que no haya ninguna duda. Nos centramos ahora en esta primera parte, que va a cubrir tanto el sexenio absolutista como el trienio liberal. Para que no nos perdamos, vamos a seguir la línea del tiempo. Es fundamental tener las fechas claras. Todo empieza en 1813 con el Tratado de Valencey. De ahí saltamos a un momento clave, abril de 1814, con el famoso Manifiesto de los Persas. Y justo después, el 4 de mayo de ese mismo año, ¡zas!, golpe de estado del rey. La respuesta, claro, no se hizo esperar. A partir de 1815 empiezan los intentos de levantamiento de los liberales, los pronunciamientos. A ver, ¿y qué era eso del Manifiesto de los Persas? Pues, para que nos entendamos, fue la justificación que Fernando VII estaba esperando. Un grupo de diputados absolutistas, 69 para ser exactos, le entregan un papelito que viene a decir: Majestad, la Constitución de Cádiz es un invento ilegal. Su obligación es volver a lo de antes, al absolutismo de toda la vida. Vamos, que se lo pusieron en bandeja. Y Fernando VII, pues no se lo piensa dos veces. Con ese manifiesto como coartada, da un golpe de estado en toda regla. El 4 de mayo de 1814 firma un decreto y ¡bum! Adiós a la Constitución de 1812 y a todo lo que habían hecho las Cortes de Cádiz. Es un borrón y cuenta nueva, pero a lo bestia. Vuelve la Inquisición, el régimen señorial y, por supuesto, se lanza una caza de brujas contra los liberales. O se exiliaban o se escondían. Un segundo, que esto del régimen señorial es importante que quede claro. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de volver a un sistema casi medieval. La nobleza y la iglesia recuperan todo su poder. Son dueños de las tierras, cobran rentas a los campesinos, imparten justicia en sus territorios. Para muchos campesinos esto fue un mazazo tremendo. Las Cortes de Cádiz les habían dado la esperanza de ser más libres, y de repente todo se va al traste. Ojo, que esto que viene ahora es pregunta de examen clásica. ¿Se quedó la gente de brazos cruzados? Pues no. La oposición al absolutismo fue inmediata. Pensemos que el país estaba en la ruina después de la guerra, la economía por los suelos, había un descontento generalizado. ¿Y quiénes se opusieron? Pues la burguesía de las ciudades y, sobre todo, una parte del ejército que se había contagiado de las ideas liberales. Su arma fue el pronunciamiento. ¿Qué es? Un alzamiento militar para intentar un cambio político. Los primeros fracasaron, como los de Espós y Mina o Lacy, pero la semillita ya estaba plantada. Pasamos ahora al siguiente apartado, el trienio liberal, porque después de 6 años de absolutismo, ¿qué creéis que pasó? Pues que uno de esos pronunciamientos por fin triunfó. Y se abrió un periodo corto, solo 3 años, pero súper intenso. La fecha clave, 1 de enero de 1820. El comandante Rafael del Riego está en Cabezas de San Juan, en Sevilla, con sus tropas. Supuestamente tienen que ir a América a luchar contra los independentistas, pero Riego tiene otros planes. Se subleva. Y esta vez, a diferencia de las anteriores, la cosa funciona. El levantamiento se extiende como la pólvora por otras ciudades.
Fernando VII se ve acorralado, sin nadie que le defienda, y no le queda otra que tragar y jurar la Constitución de 1812. Pero, y esto es importantísimo para entender por qué todo acabó mal, los liberales en cuanto llegan al poder se dividen. Aparecen dos bandos. Por un lado, los moderados, que eran más de ir con calma, de hacer reformas poco a poco e incluso de pactar con el rey. Y por otro, los exaltados, que querían ir a tope, aplicar la Constitución al 100% y hacer cambios radicales ya. Esta pelea interna, como os podéis imaginar, fue su gran debilidad. Y mientras tanto, ¿qué hacía el rey? Pues soltar frases como esta. Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Suena muy bien, ¿verdad? Pues era todo mentira, pura hipocresía. De cara a la galería era constitucional, pero por la espalda estaba todo el día conspirando y pidiendo ayuda a las monarquías absolutistas de Europa para que vinieran a rescatarle. Un doble juego que lo define a la perfección. Así que, si lo pensamos, el gobierno liberal lo tenía complicadísimo. Tenía en contra a todo el mundo, al rey, que les saboteaba desde dentro, a la nobleza y a la iglesia, que no querían perder sus privilegios, incluso a una parte de los campesinos, a los que algunas reformas no les venían bien, y por si fuera poco, a media Europa, con la Santa Alianza a la cabeza que veía el experimento liberal español como un virus peligroso que había que eliminar. Y el final llegó, como era de esperar, desde fuera. Las potencias absolutistas se reúnen en el Congreso de Verona en 1822 y toman una decisión. Esto se tiene que acabar. Le dan el encargo a Francia, que envía un ejército, los famosos 100.000 hijos de San Luis. Entraron en España en abril de 1823 y la verdad, se pasearon. Casi no hubo resistencia. Restauraron a Fernando VII como rey absoluto y fin del trienio liberal. Nuevo epígrafe, la década ominosa. Y el nombre, ominosa, ya nos dice por dónde van los tiros. Significa funesta, siniestra. Y creedme, estos 10 años le hicieron justicia al nombre. Entramos en la etapa más oscura de su reinado. Vamos a ver esta última parte del temario. Aquí nos vamos a centrar en tres cosas fundamentales. Primero, la represión, que fue terrible. Segundo, los problemas económicos, que eran un desastre. Y tercero, el lío que se montó con la sucesión al trono, que va a ser el origen de todo lo que vendrá después. La situación era sencillamente un caos. Por un lado, una represión salvaje. Miles de liberales fueron ejecutados, el propio Riego fue uno de ellos, o tuvieron que huir del país. Y por otro, la ruina económica total. La hacienda pública estaba en bancarrota. Y para colmo, es en estos años cuando se pierden casi todas las colonias americanas, que eran una de las principales fuentes de dinero para el Estado. Un panorama desolador. Y entonces pasa algo muy curioso, una paradoja. Fernando VII, viendo que el país se hunde sin remedio, no tiene más opción que hacer algunas reformas económicas muy tímidas y rodearse de gente un poco más moderada. ¿Y qué pasa? Pues que los más absolutistas de entre los absolutistas, los más ultras, se enfadan muchísimo. Lo ven como una traición. Este grupo, conocidos como los apostólicos, empiezan a mirar con buenos ojos al hermano del rey, a Carlos María Isidro, como si fuera el auténtico guardián del absolutismo. Y aquí, justo aquí, es donde nace el carlismo. Y con este panorama llegamos al problema final, el que lo va a cambiar todo, la crisis sucesoria. A ver, esto hay que entenderlo muy bien, paso a paso. Fernando VII no tiene hijos varones, así que para que pueda reinar su futura hija, publica la pragmática sanción, que anula la ley sálica que lo impedía. En 1830 nace su hija, Isabel, pero los partidarios de su hermano Carlos, los carlistas, dicen, de eso nada, el rey tiene que ser Carlos. La bomba de relojería está preparada. Y estalla en 1833, cuando muere Fernando VII. Isabel, que es una niña, es proclamada reina, pero a la vez su tío se proclama rey como Carlos V. Y así empieza la primera guerra carlista. Y esto no es un culebrón familiar, ¿eh? Es la guerra entre dos Españas, la del absolutismo carlista y la que por narices tendrá que hacerse liberal para apoyar a Isabel. Bueno, pues ya hemos recorrido todo el reinado. Para terminar, vamos a hacer un resumen con las 4 ideas clave, las que hay que tener clarísimas para el examen. Vamos con esas claves. Primera, todo el reinado es una lucha a muerte entre absolutismo y liberalismo. No hay más. Segunda, el pronunciamiento es la palabra clave de la época. Es la forma que tienen los militares liberales de intentar cambiar las cosas. Tercera, los liberales no perdieron solo por la fuerza de sus enemigos, sino por su propia división interna entre moderados y exaltados. Y cuarta, y esta es fundamental, el conflicto por la sucesión no es una pelea de familia, es el origen de las guerras carlistas, un conflicto que va a marcar a España durante todo el siglo XIX.
Si te ha gustado este vídeo y te ha resultado útil, compártelo con tus compañeros y no olvides suscribirte a Academia Alfredo Llamas, donde subimos vídeos de matemáticas, física y química, historia de España y mucho más. Y también al canal Libros en 5 minutos, donde encontrarás los mejores resúmenes de literatura y libros explicados de forma clara y rápida. Si necesitáis nuevos vídeos sobre cualquier tema o asignatura, podéis escribirnos y os los prepararemos encantados.